Que la gracia y la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este estudio de la Santa Palabra del Señor. Hoy, gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar aquí con ustedes, acompañándolos, y también que ustedes nos están acompañando en esta hermosa noche. Y también queremos darle gracias a Dios, ¿verdad?, por la bendición de la vida y por todo lo que nos ha dado. Y como siempre recordamos que aún por las pruebas, gracias a Dios por ella. Y saludo cordialmente para los hermanos allá en San Luis Potosí, radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Bienvenidos, hermanos. Hoy en esta noche vamos a hablar un tema, es como una contestación a algo que a veces entramos a debatir en las páginas, ¿verdad?, por ahí de algunas personas, algunos hermanos, algunos que no son cristianos. Obviamente, ¿verdad?, como siempre, debe haber respeto. Ya cuando empiezan a meterse con la familia, no tienen argumentos, y empiezan a hablar de la mamá y hablar de la familia, eso ya realmente no tiene caso, ¿no? Pero si usted es católico, usted es evangélico, protestante, hágalo siempre con respeto, porque el Señor no nos mandó a pelearnos por eso ni nada de eso. No. ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe mucho más que el otro? Tanta cosa que aprende uno que es bueno saberlo, pero para jactarse eso no sirve de nada. Al contrario, parece que prediquemos el Evangelio, y desde luego los puntos doctrinales también muy, muy importante, pero no es para todos tampoco, ¿verdad? Se meten hoy en día en los medios de redes sociales, dicen que son apologistas, y en realidad no son apologistas, ni conocen su religión, ni conocen su denominación, simplemente hablan en contra del otro que no piensa igual que ustedes, pero no están centrados en lo que en su congregación o en su religión enseñan, ni siquiera conocen los libros, ni leen tampoco, ni menos la Biblia, no la leen, y ya se ponen como apologistas, ¿no? Entonces, eso es muy, muy lamentable. Es bueno debatirlo desde el punto de vista, ¿verdad?, de respeto. Voy a debatir los argumentos, lo que tenemos aquí. A veces dicen, yo creo que no es bueno discutir de religión ni de política, efectivamente, pero es necesario hablarlo, ¿verdad? Y debatirlo no es el humillar al otro, ¿verdad?, o demostrar que yo sé más de los demás. No. Al contrario, estamos demostrando los hechos, no nada más las palabras, sino los hechos. Entonces, por eso que muchos no quieren no entrar ni a la religión ni a la política, porque no estudian ni siquiera su propia religión. Entonces, atacan otras religiones y no conocen la suya. Eso es lo peor de lo que se puede imaginar. Yo he discutido, y recuerde, discutir no es pelear. He discutido con católicos, testigos de Jehová, hermanos en la fe, ¿verdad? Ciertos puntos, ¿verdad? No que me dividan con ellos, ni que los odien, nada de eso, no es para eso. Sino aclarar lo que dice la Biblia, no lo que pienso yo, lo que piensa él, o que piensa la mayoría, sino, ¿verdad?, vamos a ver, nos sentamos además hasta con un café o comemos, dialogamos ahí, discutimos los puntos, ¿verdad? Y muchas de las veces quedamos en un acuerdo. Es algo que me gusta ahora, pero ya cuando ven la Biblia, caray, pues así dice, ¿verdad? Nomás que a veces nos han enseñado como que cada quien debe tener su interpretación. Es que usted la interpreta de esa manera, usted la interpreta. No. Vamos a ver qué dice el texto, qué significaba, o qué más bien qué quiere decir el que está escribiendo. O sea, es algo muy sencillo. Y sobre todo, si somos creyentes en la palabra y creemos que el Señor Jesús está en el corazón, el Espíritu Santo nos debe de guiar. Así de fácil es el discutir cualquier punto doctrinal. Y a una sala de política, vámonos a los hechos, no a lo que yo creo, sino a los hechos. Eso es lo que debe de marcar las pautas de nuestras discusiones. Bien, vamos a orar antes de pasar la palabra de Dios, y vamos a pedir a Dios que nos ayude para poder así dar este tema. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche le damos gracias por la bendición de la vida, Señor, por todas las bendiciones que tenemos, Señor. Gracias, Padre. Aún la prueba es una bendición en nuestra vida. Ponemos en sus manos, Señor, a cada uno de los hermanos y familias de los que hemos conocido, de la gente que está en este momento conectados, de aquellos que están trabajando. Señor, los ponemos en sus manos para que siempre busquemos la verdad. La verdad ya está escrita, ya está revelada. No necesitamos buscar misterios ocultos, ni mucho menos, ni inventar nada, sino que ya todo está descubierto para el creyente. Por tanto, le pedimos, Señor, que nos ayuden a entender lo que dice su palabra. La gracia del Espíritu Santo, Señor, para poder entenderla, y desde ya declaramos victoria en este estudio, Señor. Rogamos, Padre, que sea de bendición. Nunca, Señor, para atacar a nadie, ni humillar, ni condenar, mucho menos, sino que sea para que aprendamos algo más, Señor, y así mismo que pongamos en práctica lo que aprendamos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy luego vamos a hablar acerca de este tema. Se llama, ¿verdad?, sacerdotes o pastores. No se trata de competencia, sino qué dice la Biblia. Pero antes de pasar a este tema de sacerdotes o pastores, solamente quiero hacer como una recomendación a todos, ¿verdad?, a todo el mundo en general. Hay una cosa que estamos pasando ahorita en la congregación.
Hay un hermano que está hospitalizado, lamentablemente ya no hay esperanza, humanamente hablando ya no hay esperanza, seguimos orando para que haya un milagro. Pero aquí viene la cuestión, es muy importante de que usted, que está ahorita con vida, está sano, no importa la edad, si es joven, este hermano es muy joven, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente puede cambiar nuestra vida, puede cambiar de repente todo lo que estábamos planeando, quedar en cama y muchas veces ya no podemos ni reaccionar. Entonces, es bueno que usted hable con su familia, si está casado, hable con la familia de su esposa, de su esposo, hable con sus hijos, con sus padres, con la gente que le rodea y dígale, ¿verdad? Si usted no quiere que lo entuben o que lo conecten. Porque la vida artificial es horrible. Yo he estado en hospitales en los últimos momentos de las personas y las entubadas son horribles, ¿verdad? Ya cuando lo llegan a entubar para pues preservarle un poco la vida, lo entiendo, ¿verdad? No queremos que se muera el papá, el tío, el abuelo, no queremos que se muera, pero si está sufriendo esa persona, debe considerarlo usted también. Si está ahorita en esa polémica de que desconecto a mi papá, no desconecto a mi mamá, a mi abuelita, me voy a sentir mal si lo desconecto. No, hay que ver que esa persona está sufriendo. Todo lo que le hacen, lo está sintiendo. Pero no puede expresarse, ni siquiera puede llorar, ni tocarse donde le está doliendo. Entonces, eso es algo muy lamentable. Debe dejar el egoísmo, porque esto es muy puro egoísmo. Ver gente que es que yo no quiero sufrir, que si mi papá se muere, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, yo prefiero que esté ahí en cama agonizando y torturándolo, pero yo no quiero sufrir. Eso es egoísmo terrible. Así que debe tener mucho cuidado con eso si está pasando en esa condición. Póngase de acuerdo con la familia y dígale, ¿sabe qué? Lo mejor de mi papá es desconectarlo, de mi mamá es desconectarla, o de ser querido es desconectarlo. Y lo he estado en varias ocasiones cuando estoy en el último momento así compartiendo con ellos, ¿verdad? Es parte de la vida la muerte. No tenga miedo a hablar de la muerte. Prepare su terreno donde va a enterrarlo, ¿verdad? Yo les digo, yo siempre lo más económico, si por mí fuera, que me enterraran nomás enterrar enrollado en un petate y vámonos a enterrarme, pero no me dejan. Pero yo por mí, yo quiero una caja de lujo, una caja con adornos y de no sé qué material. No, yo realmente eso no me interesa. ¿Para qué gastan en eso? Entonces, eso es muy importante. Déjelo bien claro. Si llega a pasar una cosa así, quiere que lo conecten, no quiere que lo conecten, o sea, que lo entubaran. Pero díganle a todos, no tengan miedo a hablar de la muerte. No es que, si hablo de la muerte, atraigo la muerte, es una gran mentira. Prepárese y diga a la familia, mira, hijo, papá, mi esposo, esposa, si yo digo que hay una condición así, no quiero que me condenen. Si Dios me da vida, que me la dé sin aparatos. Si me la quita, bueno, gloria a Dios también. Pero que nadie tenga ese dolor de quién va a firmar por la muerte de mi papá, quién va a firmar por la muerte de mi mamá. No, deje todo en claro, no quiero que me conecten, para que nadie decida por mí. Yo en vida decido por mí, de que sea Dios el que me sostenga con su mano. Y si no es así, ya es mi tiempo de irme, me voy. Así que gracias a Dios que en este caso la familia está de acuerdo y bueno, solamente está operando un milagro de Dios. Así que solamente les pido encarecidamente por su familia y por su bien, que les diga, ¿verdad? Que si no quiere que lo entuben, dígalo, sea claro, ¿sabes qué? No quiero que lo hagan. A todos díganle, a todos, para que no haya ningún problema al final. Disculpe por este tiempo, pero quería aclarar esto que tiene que arreglar también en su casa. Bien, vamos a hablar acerca del tema, sacerdotes o pastores. Y esto viene, ¿verdad?, a raíz de una pregunta. Pero vamos a leer primeramente la palabra de Dios a Efesios, capítulo 4, del versículo 9 al versículo 12. Efesios, capítulo 4, versículo 9. Al versículo 12. Y dice en el nombre de Jesús, Efesios 4, versículo 9, mas el que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para llenarse todas las cosas. 11. Oiga, aquí esta es la clave. Y él mismo dio, hablando de Jesús, porque es el que está hablando ahí en los versículos anteriores, versículo 11, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, el Señor dice aquí en su palabra que Él dejó establecido estos 5 ministerios, que es muy, muy fundamental. Y estos ministerios son para el crecimiento de la iglesia.
Entonces, esto es algo muy, muy importante. Usted que es católico, evangélico, protestante, para el que dice que tiene la Biblia como su base principal, aunque tenga por ahí catecismos, hay muchos tipos de catecismos, pero aunque tenga por ahí otros libros, bueno, lo fundamental es la palabra de Dios, lo primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a leer algo que dijo aquí un cura, ¿verdad? Y luego con todo respeto, no tengo nada en contra de él, ni mucho menos, pero dice el cura, se llama Jorge Loring. Lo puede ver ahí en YouTube, en TikTok o donde quiera lo va a encontrar. Es el cura Jorge Loring y dice, ¿verdad? Da una advertencia. Dice, quiero advertir que un matrimonio celebrado por un pastor protestante no es un sacramento. No existe cita bíblica para que un pastor protestante realice matrimonios ni bautismos. O sea que hay que ver dos cosas importantes en esta cosa que dice este cura. Primero, que es advertir. ¿A quién estará advirtiendo? ¿Al protestante, al evangélico o al católico? Obviamente al católico, ¿verdad? Porque el protestante no cree eso, pero dice, bueno, no hay una cita bíblica que apruebe o avale que un pastor protestante realice ni bautismos ni matrimonios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va dirigido a gente católica, pero que no lee la Biblia. Por lo general no leen la Biblia, ni tampoco el catecismo lo leen, ni tampoco sus documentos lo leen, pero bueno, esa es la gran mayoría. Entonces, ¿a quién va dirigido? Al católico que no le gusta investigar. ¿Por qué? Porque si el padre lo dijo, ya es suficiente, ¿verdad? En el catolicismo, lo que diga el padre, eso es. En el protestantismo o el evangelismo, los evangélicos, creemos, ¿verdad?, que se le debe de cuestionar al pastor. Algo está mal, no lo entiendo, me tiene que enseñar porque es su trabajo. No podemos comernos lo que él nos diga porque él lo dice, no. Ese es parte de él, de su trabajo, de enseñarnos correctamente. Por tanto, uno como miembro de una iglesia, si el pastor es puesto por Dios, le va a tener que responder. Cualquier ministro, no más el pastor, pero en este caso hablamos del pastor, ¿verdad? Yo le puedo ir a cuestionar, oiga hermano, no le entendí eso, no estoy de acuerdo en esto, y se pone uno a dialogar con la persona, ¿verdad? Hasta verlo 100% en la Biblia. Eso es algo fundamental. En el catecismo no. Entonces, como esta advertencia va para ellos, dice, bueno, no hay protestante. Entonces, el problema es, fíjese lo importante, el problema es que luego vienen los católicos y quieren debatir esto, que ni siquiera saben por qué lo dice, van y quieren debatirlo con un evangélico o con un protestante. Entonces, salen barridos. Y yo lo que digo es, estudien su Biblia, vamos a verla hoy, lo que dice acerca de esto. Entonces, otro punto, dice que no existe cita bíblica. Ahora, no existe, tiene razón, no existe ninguna cita bíblica de un matrimonio efectuado por un pastor, eso es cierto, pero tampoco por un sacerdote, ni por un cura, ni por un papa, ni por un rabino, por nadie. Porque la cuestión sería decirle, bueno, está bien un pastor protestante no puede efectuar un bautismo o un matrimonio porque no está en la Biblia. Ok, está bien, y aceptamos eso, no está en la Biblia. Pero tampoco está ni cura, ni sacerdote, ni papas, ni rabinos efectuando matrimonios. ¿Por qué? Porque habla muy poco acerca de esto. Efectivamente, Pablo en el capítulo 7 de Corintios está hablando del matrimonio, pero está hablando de los problemas matrimoniales o también de dar a su hija en casamiento, y está hablando en general, pero no está efectuando ningún matrimonio. Lo vemos cuando también el Señor, ¿verdad?, habla en parábolas de varios matrimonios, ¿verdad? Está hablando, no dice quién los casó, nomás dice, ahí está. O en Juan capítulo 2, versículo 1, donde habla de las bodas de Caná, no dice quién los casó. Ahora, él puede decir, ¿verdad? Fue un cura católico. Un protestante puede decir, fue un protestante, fue un pastor protestante. Ahí es donde empiezan las mentiras, ¿no? No hay nada que lo efectúe, ni siquiera saben. Por ejemplo, podemos ver en el caso de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Cuando en el Génesis, allá en el capítulo 24, vemos Isaac y Rebeca, lo que hicieron fue, los papás de Rebeca la bendicen y la envían con el siervo de Abraham. ¿Para qué? Para su hijo. Y es todo. ¿Por qué? Porque la bendición de los padres era lo que efectuaba ya automáticamente la bendición. Ahora, no existe un matrimonio de los templos, ni tampoco en una religión, no existe eso. Esa mentira, fíjese bien, usted que es católico, tiene que aprender a cuestionar también a sus líderes, así como lo hacemos en el protestantismo, con los evangélicos, así debe ser también, que aprendamos a cuestionar a nuestros líderes. ¿Verdad? Yo la verdad, yo soy muy preguntón y a mí me gusta que me digan lo que realmente es, no que porque se lo imaginaron, se lo enseñaron, no, ¿de dónde sacó esta cita bíblica o qué parte de la historia está? Y la investigamos. Eso es fundamental.
pero quiere cuestionar al protestante, quiere cuestionar al evangélico cuando no se anima a preguntarle a sus propios líderes. Entonces, ahí está un error grande. Primero, la advertencia para católicos. Segunda, número 2, es de que no hay cita bíblica. Es verdad, no hay. Vemos también por allá en el Jueces capítulo 14, donde habla acerca de Sansón, ¿verdad? Cuando toma a una mujer filistea, va y le dice a sus papás, vayan y tomen mujer filistea. Y no están de acuerdo, pero era un plan de Dios ahí, ¿verdad? Y al final deja a esa mujer, hay otro trama diferente ahí. Y luego ya en el capítulo 16 de Jueces encontramos de que se junta con Dalila, ¿verdad? Entonces tenían un banquete también allá, y total que vemos todo eso, pero no se ve ni rabinos, ni judíos, ni jueces, ni sacerdotes, no se ve nada de eso. Entonces, efectivamente, no se ve nada, ni un pastor protestante, ni un católico, sacerdote católico, no hay. O sea, hay que tener firmeza en los argumentos. O sea, el hecho de que diga no está un pastor protestante, ni es quien lo dice, él, pero tampoco está eso. Ahora, lo que vamos a ver, no vamos a ver acerca del tema de los matrimonios, ¿no? Vemos varios matrimonios, capítulo 19 de Apocalipsis, habla de las bodas del Cordero. En fin, vemos varios, pero no se ve quién efectúa eso. No se ve. Alguien puede decir, pero un sacerdote. Bueno, y si fue en el Antiguo Testamento, no existía el catolicismo, no existía el cristianismo, por tanto, no hay argumento. Y en el Nuevo Pacto no hay más que las bodas de Canaán. Es todo. Pero entonces, hay que irnos a buscar en la tradición judía, y hay documentos acerca de esos tiempos, y lo investigamos. Eso es fácil, pero el tema no es el matrimonio. Vamos a entrar más adelante, ¿verdad? Porque el tema es sacerdotes o pastores. Entonces, el punto que le diga que, es que no tiene autoridad porque no hay ningún servicio religioso para niños en el bautismo o en matrimonios, entonces, por tanto, no califica. No, pues es que no califica a nadie en ese aspecto, porque no dice la Biblia nada de eso. Lo único que vemos es en todos, sí, los padres participaban en cuanto a la bendición. Que hubiera por ahí testigos, y que hubiera también por ahí algunos sacerdotes, claro que los pudo haber, pero no hay un texto bíblico que lo diga. Ahora, ¿qué nos concierne a nosotros ya, los que somos del Nuevo Testamento para acá, porque no somos judíos, aunque tengamos raíces judías por la causa de que ahí viene el Señor Jesús, él era judío? Por tanto, vamos a ver qué pasa ya en lo que es el Nuevo Pacto. Y acerca de esto vamos a ver Efesios capítulo 4, ahí está la contestación. Efesios capítulo 4, y vamos a entrar en el versículo 11 y en el 12. En el 11 dice, en el nombre de Jesús, el que descendió, el 11, y él mismo dio a unos ciertamente primero apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso fue lo que estableció, ¿para qué? Versículo 12, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, estos 5 puntos, estos 5 dones ministeriales, los dejó para el crecimiento. Entonces, esa es la base. Vamos a ir al lado derecho, vamos a a Filipenses, capítulo 1 y versículo 1, a su lado derecho. Son 3 cartas al lado derecho, me parece. Es Filipenses, capítulo 1, va a pasar Tesalonicenses, antes de Tesalonicenses, perdón. Es la siguiente carta, perdón. Efesios, y está Filipenses, sí, efectivamente, más una carta. Filipenses 1.1. Filipenses 1.1 dice en el nombre de Jesús, Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Ahí fíjese bien, los obispos y diáconos. ¿Qué es obispo? Bueno, la palabra episcopos en griego se refiere a un dirigente, a un supervisor. Entonces, había gente que estaba supervisando, eran predicadores también. Entonces, no da los nombres de esos obispos, pero ahí estaban. Dice que en esta congregación había varios obispos, es decir, había varios que supervisaban también la obra. Y también los diáconos. ¿Qué es un diácono? El diácono viene del griego diaconos, y es un sirviente, un servidor. Es el que ayuda. En el caso de nosotros, ¿verdad? La iglesia evangélica o la iglesia protestante, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el diácono es el que cuida la puerta, es el que sienta a la gente en las sillas. Todo eso es lo que hace el diácono, ¿verdad? Tenemos los pastores, y debe de haber un cuerpo ministerial, y eso es algo que debe haber en los templos, ¿verdad? Que se ponen de acuerdo para el trabajo o los planes de lo que van a hacer. Y todo esto es un orden que hay.
pero aquí habla de obispos y habla también de diáconos. Obispo, un líder, un supervisor, y diácono es uno que está ayudando a los demás, un sirviente. Acompáñenme, ahora sí, 3 cartas, es a 1 Timoteo, capítulo 3. Va a pasar Tesalonicenses. 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Primero Timoteo 3, del 1 al 7, dice en el nombre de Jesús: palabra verdadera es esta: si alguno apetece obispado, buena obra desea. 2, oiga bien, obispado, o sea, quiere ser obispo, es un deseo que le nace. ¿Tiene un verdadero deseo? Sí. Ve lo que tiene que reunir. Versículo 2, es menester, pues, que el obispo sea irreprensible. En primer lugar, irreprensible. Después, marido de una sola mujer. Este es el obispado. Vigilante, templado, de buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar. 3, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias torpes o deshonestas, sino moderado, no litigioso, ajeno a la avaricia. 4, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 5, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? Óigalo bien, eso es lógico. 6, no un neófito, porque hinchándose de orgullo no caiga en condenación del diablo. 7, y es menester que tenga también buen testimonio de los de afuera, porque no caiga en vituperio y en el lazo del diablo. 8, ahí en el 7, perdón, ahí nos quedamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El obispado necesita reunir estos requisitos, debe ser casado, eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la Iglesia Católica? No puede ser obispo, ¿verdad?, ni sacerdote si está casado. Entonces, eso sabemos todos, ¿verdad? Y no es que nació la Iglesia Católica de esa manera. Más adelante, en 2 concilios se estableció ya que no se debe de casar. Por conveniencia de la religión, no por conveniencia espiritual, sino conveniencia económica. Eso está en la historia y usted lo puede buscar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si el obispado, el obispo, es un deseo, es un anhelo, pero también está el obispado que Dios pone directamente, lo escoge por esa manera, y está el obispo que debe también de esforzarse para reunir ciertos requisitos para poder ser obispo. Están las 2 formas. Una, todavía no había toda esa burocracia que hoy tenemos, que hay que seminarios y todo. No. Simplemente el Espíritu Santo. Ahora, que digan, es que también tiene que tener estudios. Claro que sí, yo estoy a favor de los estudios. Yo tuve que ir a la escuela también, ya cristiana, ya grande. Tuve que pasar exámenes, todo eso. ¿Para qué? Para poder entender mejor lo que era la historia, todo ¿cómo se dice? La historia de la Biblia, de la historia de lo que es los personajes. Todo se aprende y hay que ser la iglesia. El obispado, en este caso, tiene ese anhelo y debe ser casado. Eso es algo importantísimo. Entonces, por tanto, usted debe cuestionar a los obispos por qué no se casan. Si antes se casaban, los papas eran casados, los sacerdotes eran casados. Entonces, era ordenado por Dios, ¿verdad? Por eso cumplían. Aunque ya hoy, en cuanto al sacerdocio, como lo tenemos hoy en día en la Iglesia Católica, no existe más. Ellos lo conservaron así, pero bíblicamente ya no es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Él estableció profetas, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, o pastores y maestros, ¿verdad? Esto fue lo que estableció para el crecimiento de la iglesia. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, cuando Pablo le escribe a Timoteo, tanto el primera, segunda de Timoteo y Tito, cuando le escribe a los dos, a Tito y a Timoteo, le está dando unas instrucciones para pastores, unas instrucciones para un pastorado, porque era el líder de ese lugar. Entonces ya vemos que había obispos, había diáconos, y ahora los requisitos de los obispos eran estos. Nota el versículo 8 en adelante, vamos a leer ahora del versículo 8 al versículo 13. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8, en el nombre de Jesús. Los diáconos asimismo sean honestos. Ya está hablando de los diáconos.
no de dos lenguas o de doble ánimo, de hipocresía, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con pura conciencia. 10. Y estos también sean antes probados, óigalo bien, probados y así ministren si fueren hallados irreprensibles. 11. Asimismo sus esposas sean honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. 12. Los diáconos sean maridos de una esposa que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. 13. Porque los que no ejercen bien el oficio del diaconado ganan para sí buena... me equivoqué aquí, 13. Porque los que ejercieren bien el oficio de diácono ganan para sí un buen grado y mucho de nuevo en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí lo tenemos. Entonces, tanto el obispo como lo que es, hermano, el diaconado, tiene que reunir requisitos. Ahora, efectivamente, no todos reunimos esos requisitos, claro, porque ya la juventud es muy rebelde, tiene muchos problemas, a veces nosotros no nos esforzamos como debe de ser, pero entonces ese no es pretexto para no ejercitar el diaconado o el obispado. El obispado no es un super título para ser alguien muy, muy importante, no, es un servidor nada más. Hoy vemos el día en iglesias evangélicas o protestantes que a los pastores se da demasiada honra. Sí, hay que honrar a los pastores, hay que darle lo que se merecen, ¿verdad? Pero se les da como un título más que al Señor Jesús, ¿verdad? Es increíble lo que vemos hoy en día, barbaridades tremendas en iglesias evangélicas, ¿verdad? El pastor ya se ve casi como un Dios, en un lugar especial, la mejor comida por ahí para él y su familia, no puede hablar con los miembros de la iglesia, no puede participar con los hijos de los hermanos. Eso es ridículo. Ridículo, ¿verdad? Me ha tocado ver hermanos, le digo, ¿cómo vas a aceptar eso? Bueno, así están acostumbrados, ahí nacieron y creen que es lo correcto. Al pastor, no hay que molestarlo, no. El día de su cumpleaños hay que darle regalo de tanta cantidad, no puede aceptar un regalo pobre, no. Es increíble lo que hacen hoy en día con los pastores. Eso ya se va al extremo. Eso no viene de parte de Dios. ¿Verdad? Digo, usted lo practica ahí, eso no viene de parte de Dios. Ahora, honrarlo sí, claro, hay que honrarlo, no es para humillarlo, ni mucho menos. Es una función nada más. El obispado tiene que ser casado. Hace años, recuerdo, recién yo convertido, 32 años atrás, llegué con mis amigos, ¿verdad? Y yo los evangelizaba, les hablaba del Señor a los compañeros y amigos. Y uno de ellos, ¿verdad? Su esposa y él, muy católicos, ¿verdad? Bien borrachos, los dos igual que yo, pero bien catolicazos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabían que iba yo para su casa y me abren la Biblia ahí en la entrada, ¿no? Porque ellos tienen la idea de como que el cristiano interpreta la Biblia a su manera, ¿no? El verdadero cristiano tiene que sujetarse a lo que dice la Biblia, no a lo que interpreta, porque no es de interpretación privada, dice la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues abrieron la Biblia y la pusieron ahí en la pura entrada. Y pensaron que iba a escandalizar o espantar, no sé qué pensaron, pero bueno, en eso entro yo, ¿verdad? Y justamente estaba aquí en 1 Timoteo capítulo 3. Y yo no conocía la Biblia todavía, digo, era nuevo yo, y cuando llego le veo la Biblia y me pongo a leerla. Y le digo, ¿verdad? Oye, ¿vieron aquí lo que dice? A ver, ¿qué dice? A ver, pero como queriéndome como humillar, porque ella fue catequista un tiempo, y ya llega y sigo, y cuando leen, ¿verdad? Que el obispo, versículo 1, palabra verdadera es esta, si alguno apetece apuespado, buena obra desea. Pero cuando dice en el 2, dice, y es menester, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Después le digo, marido, y pum, que le cierra. No, ¿sabes qué? Que voy a preguntarle al sacerdote, que... Pues, ¿qué no estaba leyendo ella? Y lo que pasa es que nunca había leído la Biblia y pensó que abriendo la donde cayera me iba a espantar, ¿verdad? Pues no, al contrario, se espantó ella y le cerró y que le iba a decir, nunca le dijo nada al cura, ¿no? Pero así es. Debe de conocer sus argumentos, conocerlos bien, no enojarse, porque a veces piensan, es que nos vienen a atacar porque somos la iglesia verdadera. Si usted es un hipócrita en su religión, si usted es una persona que no cumple ni con su religión, pues no está defendiendo nada, esa es la verdad. Yo conozco tantos que son bien borrachos y defienden su religión. Y la ley dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Eso dice la Biblia. Pero bueno, ya van y se confiesan el domingo y piensan que es suficiente. No. Si no obedece lo que dice la Biblia, está en pecado. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, pero claro, también hay evangélicos que son malos para evangelizar y más bien condenan, atacan y tampoco no viene de parte de Dios eso. Amor y cristianos son, pero bueno, así es. Usted debe basarse en la Biblia, lo que dice la Biblia, evangélico, protestante, católico, testigo de Jehová, quien sea, debería de basarse 100% en la Biblia y no en textos ahí torcidos y los forzan a que digan lo que ellos creen. No. El Señor dejó establecida su palabra para que la escudriñemos. Es lo principal. Ya después hay otros libros, y he recomendado algunos, ¿verdad? Para escudriñarlos también, ver, constatar lo que dice la Biblia y hasta ahí. Pero lo fundamental, lo principal es la palabra de Dios. Lo demás es secundario. El apóstol Pablo también
cuando él dice, ¿verdad? Tráeme el capote, tráeme los libros y también las escrituras. Es decir, Pablo no nomás leía las puras escrituras, que es la palabra de Dios, eran rollos, sino también los otros libros. O sea, él todavía se documentaba por fuera de la Biblia, que eso es muy bueno. Más si usted es maestro, debe de hacerlo. Dice, es maestro y nunca lee ni la Biblia, pues no es nada, ¿verdad? Esa es la verdad. Porque un cristiano verdadero le nace leer la Biblia, sin que lo force. Eso es un cristiano verdadero. Ahora vamos más adelante. Aquí ya vemos que tanto el diácono como el obispo, el episcopos como el diáconos, tiene que reunir ciertos requisitos. Retener la fe, la misma fe que enseñaron los apóstoles, debe de darle continuidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver aquí enseguida Tito, vamos a pasar segunda de Timoteo y luego Tito capítulo 1 del 5 al 9. Tito capítulo 1 del versículo 5 al versículo 9. Tito 1:5 dice en el nombre de Jesús. Por esta causa, aquí escribe Pablo también a Tito, como le escribió a Timoteo. Si usted lee las tres cartas, incluso el saludo es diferente para ellos. Pablo escribe a dos cartas a Timoteo y una a Tito, pero son cartas pastorales. Y eso, hermano pastor, debes de leerlo, escudriñarlo, porque tiene mucho mensaje para cómo nosotros debemos dirigirnos hacia los demás y lo que también tenemos que hacer con aquellos, ¿verdad? Que no son cristianos también. Entonces tenemos que escudriñar las tres cartas como líder o como pastor de la congregación. Aquí adelante dice, versículo 5, ahora sí, en el nombre de Jesús. Por esta causa te dejé en Creta, para que acabases de poner en orden las cosas que faltaban, y ordenases ancianos, óigalo bien, ancianos en cada ciudad como yo te mandé. 6. Si alguno fuere irreprensible, marido de una sola esposa, que tenga hijos fieles, no acusados de desilusión o contumaces. Note el 7. Porque es menester que el obispo sea irreprensible. Bueno, arriba dice ancianos y ahora dice obispo. Ahorita explicamos eso. Irreprensibles con el mayordomo como mayordomo de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas. 8. Sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo. 9. Reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer con sana doctrina a los que contradijesen. Es decir, tanto Pablo, que le escribe a Timoteo y a Tito, las mismas cosas le dice. Pero aquí podemos notar que en el versículo 5 dice ancianos, te ordené que establecieras ancianos, pero ya en el versículo 7 le menciona como obispos. Dice en el 7, porque es menester que el obispo sea irreprensible. Entonces, ¿por qué usa ancianos y obispo al mismo tiempo? Bueno, porque se refiere a lo mismo, son los ancianos, los encargados. Y no habla de ancianos de edad. Un anciano puede ser un joven, bien letrado, que estudia la palabra de Dios, que esté bien metido, y puede haber un viejo de 80 años allá y que no se esfuerza en nada en la Biblia. Entonces, el otro es anciano nomás de edad, pero ese es anciano porque su capacidad que Dios le ha dado y también el esfuerzo del hermano le da ese nombramiento, anciano. Yo estuve en un lugar, por no mencionar nada en particular, donde había uno que tenía muchos años predicando y ya tenía la edad que yo tengo hoy, tenía 60 años. Entonces, él humillaba a un joven. Yo en aquel tiempo también estaba joven, igual que el otro hermano, pero humillaba a un joven porque este joven sabía más que él. Y entonces le caía mal que hablara, pero lo que decía era verdad. Y entonces yo siempre tengo un mal carácter, ¿verdad? Gracias a Dios me lo quitó, me lo ablandó, pero de recién convertido venía con el carácter del mundo todavía. Entonces me molestaba tanto que hablara él, porque lo decía con envidia y se veía que tenía celo, ¿verdad? Y ya viejo. Entonces yo decía, ay, ¿por qué no lo cae el pastor? ¿Verdad? No era el pastor, era un predicador. ¿Y por qué no lo cae el pastor? ¿Y por qué no lo cae el pastor? Y decía algo el hermano que tenía razón, y un joven sabio, un joven que sabía lo que estaba hablando, y el otro, ay, pero ¿por qué vamos a, ay, por qué esto y por qué el otro? Y siempre rebajándolo, hasta que me hartó, y ya un hombre hartado, terrible. No, yo sí le reclamé, ¿verdad? Pues ya viejo él, entonces éramos jóvenes, teníamos 28 años, entonces el hermano más joven que yo, tremendo predicador y tremendo hombre de Dios, que Dios le dio mucha revelación en cuanto a la palabra. Entonces me hartó y yo sí le dije, no malas palabras ni grosería nada, pero le dije lo que estaba haciendo mal. No le gustó, claro que no le gustó, pero pues ya es problema de él.
Pero es que de verdad hay gente que se cree que porque sabe mucho, perdón, que porque tiene mucho tiempo en el Evangelio, es suficiente. No, la Biblia dice, ¿verdad? También que a ellos hay que darles lechita de nuevo, porque con el tiempo no han crecido. Entonces uno debe tener crecimiento espiritual también, no nomás de edad. Viejo de edad, no, eso no le da lugar a estar entre los ancianos de la iglesia. Sino un anciano es aquel que estudia, está escudriñando, comparte. Ese es un anciano de verdad. Y debe reunir los requisitos que dice aquí. Por tanto, lo que es el obispado, al mismo tiempo que lo que está diciendo de ancianos, se refiere a lo mismo. Un obispo, un anciano, se refiere a lo mismo. Ahora, en cuanto al anciano, el anciano es presbíteros, en griego también, y presbíteros es el conjunto también de los ancianos, de los que están allí haciendo, poniéndose de acuerdo. En un templo debe de haber siempre ancianos, pero aunque tal vez no reunamos los requisitos ni nos esforcemos como debe de ser, pero tenemos que trabajar en la obra de esta manera. Por eso les digo, hermanos, usted que predica la palabra de Dios, usted que está ya abriendo servicios, cuando entre más se expone al pueblo, entre más que la gente lo esté viendo, más le van a ver los defectos. Y qué bueno que nos ven, porque nos tenemos que corregir. Algo que ven mal en nosotros nos va a ayudar a corregirlo. Entonces, habemos gente que no tuvimos escuela y bueno, pues cometemos muchos errores, muchos barbarismos, decimos palabras que ni existen siquiera, y llega un hermano que sabe muy bien el español o el inglés y nos corrige, ¿verdad? Y eso es bueno, hermanos, porque nos ayuda a crecer también espiritualmente y también, desde luego, a nivel social nos ayuda a crecer también. Eso es muy, muy importante. No se enoje porque lo reprendan, porque es parte de crecimiento espiritual. Bueno, entonces ya tenemos aquí, ya vimos obispo, ya vimos los diáconos, ya vimos ancianos, y desde luego apóstol, ¿verdad? Que es el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, son apóstoles también, y apóstol es un enviado. Pero como función del apostolado, de los 12 apóstoles, nomás hay 12, no hay más. Los apóstoles de hoy que se hacen pasar como apóstoles, pues son mentirosos, son farsantes. Por eso, católico, déjate decir una cosa, debes de escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si llegas a ir a una iglesia de esas, donde hay un apóstol, donde lo único que hacen es que cambian de papa, ¿verdad? Dejan el papa católico romano y se van a un papa, no sé, mexicano, un papa salvadoreño, un papa guatemalteco. Entonces, se cambian de papa nada más, porque lo que él diga eso es ley. No puede pecar, no puede fallar, es infalible, es lo mismo. Oh, no, pero acá se dio las llaves de Pedro. Ni siquiera saben qué significa las llaves de Pedro, y aquí hablamos de eso hace más de un año, creo, hablando de las llaves de Pedro, ¿verdad? No significa lo que autoridad, sobre todo, es una falsedad tremenda, ¿verdad? Y lo puede ver en la historia, no tiene que creerme a mí, léanlo en su historia, pero no conoce su historia es el problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos de basarnos 100% en la Biblia, lo demás es secundario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día los farsantes pastores, vemos falsos pastores, vemos también falsos obispos, vemos falsos apóstoles, falsos profetas, todo eso es pura mentira. Pero si usted lee la Biblia, se va a guiar por la palabra de Dios y el Espíritu Santo le va a ayudar. Este es el propósito de estos estudios. Por eso lo que dice aquí el cura que se llama Jorge Lori, ¿verdad? Que en la Escritura no hay efectuado un matrimonio en un bautismo por un pastor protestante. ¿Y qué dice el católico? No lo hay. Y le preguntan a otro, no hay. Oh, ahí está, es falsa. No, pues no hay ni de sacerdotes católicos, ni de judíos, ni de fariseos, ni de escribas, no hay nada de eso. O sea, es una mentira total. Por eso básese en lo que dice la palabra de Dios, porque él está citando la Biblia. Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver Hebreos capítulo 13, a su lado derecho, luego, Hebreos 13, vamos a leer versículo 7 y versículo 17. Hebreos 13, versículo 7 y versículo 17. Y dice en el nombre de Jesús, Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios, la fe de los cuales seguid, óigalo bien, seguid considerando cuál ha sido el fin de su conducta. Ahí me detengo. Está hablando de pastores, no de sacerdotes, no de curas, no de papas, de los pastores, son los encargados también de esa obra. Pero también la Biblia dice que pastores y pastores y sacerdotes es lo mismo. No metamos el sacerdocio levítico, que es lo que hace la Iglesia Católica, el sacerdocio levítico, con lo que está hablando hoy en día. Ese ya se extinguió, se acabó. Lea Hebreos y se va a dar cuenta que ese sacerdocio ya no existe. Ahora están los pastores, que son los encargados, que también son los ancianos que están también al frente, y también los obispos. Entonces, ¿cuál es cuál?
es que todo lleva la misma función. Es decir, el obispo sí puede ser un supervisor de todo, pero todos tienen que tener la misma doctrina, la que dejaron los apóstoles, no la que inventan después, la que dejaron los apóstoles y la que está escrita en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice en el 7, acordaos de vuestros pastores, no que los sobrevaloren, no, respételos sí, pero no los vea como dioses, como intocables, nada de eso. Que os han hablado la palabra de Dios. Para empezar, tiene que haberle predicado, tiene que estar siempre pendiente con la palabra de Dios. Dice, la fe de los cuales seguid. O sea, nosotros tenemos que imitar a los pastores. Hermano pastor, hermano ministro, imagínate el compromiso que tenemos. Aquí dice bien claro, dice, la fe de los cuales seguid, considerado cuál ha sido el fin de su conducta. O sea, cómo nos comportamos es lo que vamos a reflejar al pueblo y el pueblo es lo que se va a fijar. Eso es bien importante. Entonces, el fundamento de nuestra fe, lo que tenemos en firme, lo van a ver la gente y lo van a seguir. Si es un mal pastor, si es un ladrón, si es un hipócrita, si es un borracho, si es un pendenciero, eso es lo que va a ver la gente de usted. Entonces tenemos que hacer, ahora sí que lo mejor posible. Nadie es perfecto, no lo somos, pero lo mejor. No hay sacerdotes ya, lo que sí hay son pastores y tenemos el compromiso de dar ejemplo al pueblo. Muy importante. Ahora vamos a ver lo que ya le hemos leído aquí. Ya lo hemos visto, el Catecismo de la Iglesia Católica, cosa que en el católico lee, ¿verdad? Pero es de ellos. Y dice aquí, nuevamente, en el numeral 546, dice, a Cristo como sumo sacerdote y único mediador ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes. O sea, la Iglesia somos todos nosotros, para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es como tal, sacerdotal, punto. Los fieles ejercen el sacerdocio bautismal a través de la participación. Sigo leyendo y luego dice, los fieles son consagrados para hacer un sacerdocio santo. Numeral 1546. Eso no lo estoy inventando yo, viene en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, ya no es sacerdocio, no existe sacerdocio, como lo que dice aquí este cura, no existe. Lo que existe ahora son los pastores y la Iglesia en general, somos, ahora sí, real sacerdocio. Esto ya lo vimos en un estudio pasado. Aquí apunté, ¿cuántas veces aparece la palabra pastor en el Nuevo Testamento? 6 veces, hablando como función, no la palabra pastor, sino como función ya de una obra. 6 veces, obispo 4 veces, ancianos 5 veces, sacerdotes 0. No existe la palabra sacerdote, perdón, la función sacerdote. La palabra sí, porque va a encontrar sacerdotes que están en el templo, pero son judíos y estaban en el Antiguo Testamento todavía. Dentro de los evangelios aparecen sacerdotes, pero no sacerdotes ya como función en la iglesia cristiana. Ya no existe eso. Eso dice la palabra de Dios. Se acabó ese sacerdocio, fue mutado. Otro día vamos a hablar acerca de esto. Fue mutado por un nuevo orden o una nueva testimonio, el cual tenía que haber muerto el testamentario, que era el Señor Jesús, para dar lugar a otro testamento. En ese otro testamento, lo que dice el numeral 1546, dice, ¿verdad?, que el único mediador es Cristo y los demás somos nosotros el sacerdocio. Eso es lo que dice el catecismo y es lo que dice la Biblia, exactamente eso. Así que no aparece ninguna sola vez como función, ¿verdad?, el sacerdote. Por tanto, el argumento de que no aparece en la Biblia ningún protestante casando o efectuando bautismo de niños es irrelevante. No aparece nadie en ningún momento efectuando matrimonios en el templo o en su congregación o en la sinagoga. No aparece. Ahora, voy a explicar un poco esto, porque el tema no es el matrimonio, sino el sacerdocio y el pastorado. Cuando la persona va al registro civil y se casa ya quedó casada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este lugar? Cuando la persona ya se casó, va y nos trae la licencia, ya firmada por un juez y ya todo arreglado, viene y ahora sí, lo que hacemos dentro de nuestra congregación es bendecimos el matrimonio, que ya está bendecido porque está bendeciendo a Dios, pero como pueblo lo bendecimos y hacemos, ahora sí, lo que es el banquete. Participamos del alimento, eso es todo, pero casados ya están legalmente, bíblicamente ya están casados. Cuando cumplen con las leyes, porque eso manda la Escritura, que cumplan con las leyes, ya automáticamente ya se casaron. Ahora dicen, entonces la bendición es importante. Claro que es importante, pero en cuanto a efectuar el matrimonio, unirse matrimonio, ya está ante el juez. Lo que hacemos ahora es bendecir ese matrimonio que ya está casado, legalmente está casado. Ahora, nosotros gracias a Dios tenemos licencia.
Yo cuando he casado a los hermanos, lo hacemos tal vez el mismo día o días anteriores, el civil. Yo tengo la obligación delante del Estado de casarlos, reunir los testigos, hay firmas, tengo que cotejar los nombres, ya tenemos ahora sí todo firmado, tengo que firmar yo con la licencia que tenemos, ya autorizamos que sí, efectivamente fue en tal lugar, a tal hora, en tal fecha, que se efectuó el matrimonio. Dentro de ese civil, de ese matrimonio civil, también oramos por la pareja, porque somos cristianos. Si alguien va a un lugar donde son judíos, hacen también un rito diferente. Va un católico, va diferente, porque hay jueces que son, que tienen licencia y pueden casar en su propia religión. Es permitido en este país y yo creo que en la mayoría de países. Pero bueno, yo acá tengo licencia para nosotros. Entonces, casamos a los hermanos, los bendecimos ahí, predicamos la palabra un poquito también ahí, porque realmente cuando vamos a hacer todo el acto religioso, no para casarlos, sino para bendecirlos, lo que hacemos es, ahí sí hacemos una predicación y un estudio ya más completo acerca del matrimonio, ya cuando venimos a bendecir a la pareja. Y sí, es cuando quieren venir de blanco la mujer, el hombre de negro, no sé por qué de negro, hay mucha tristeza, no sé qué será, pero de negro. Entonces, todo eso pasa, ¿no? Y tenemos que bendecirlos. ¿Y qué es lo que pasa? Ese es el matrimonio ya, que llaman matrimonio de la iglesia. No existe en la Biblia, no hay. Si los papás de la pareja estuviesen de acuerdo y bendicen a la hija y bendicen al hijo, los papás, y van ante el civil, y ya es todo. No hay más requisito en la Biblia. Lo que hacemos nosotros es después el banquete. Una cosa es el matrimonio, otra cosa es el banquete y otra cosa es casarlos. Son cosas diferentes. Entonces, los casamos ante el civil, ante las leyes, porque eso nos manda el Señor que lo hagamos y lo hacemos. Entonces oramos ahí por ellos, ¿verdad? Si no son creyentes, pues no se ora por ellos. Si son ateos, pues nada más el juez les da la firma y ya es todo lo que hacen. Depende de su religión, depende de su creencia, o si no tiene ninguna, hay jueces para eso. Entonces ya nosotros lo hacemos, ahora sí, la bendición a la pareja, los que ya están casados, y el banquete, que es la convivencia o la comida. Así es como es un matrimonio, bíblicamente hablando. Pero nunca va a encontrar un versículo de ningún rabino, de ningún fariseo, de ningún escriba, de ningún sacerdote católico, de ningún protestante pastor que efectúe un matrimonio. Es ilógico lo que dice, y el problema es usted católico que toma esos argumentos, son falaces, no tienen nada de fundamento, y lo repiten. Y cuando van y lo hablan, entonces creen que están dando un buen argumento para atacar a un protestante. No, mire, lea su Biblia, órele a Dios, dígale, Señor, ilumíname, quiero entender lo que dice la palabra de Dios, y va a ver cómo Dios lo va a bendecir de esa manera. Eso es algo bien sencillo, ¿verdad? Porque si usted no hace así, se va a llevar todo aquello que le echen mentiras en su religión, en su denominación, sea protestante, sea cristiano, sea evangélico, sea lo que sea, debe de constatarlo con la palabra de Dios como lo sean los de Berea. Oh, no, pero también la tradición y también el magisterio. Sí, eso es secundario. Lo primero, lo fundamental, la palabra de Dios. Ya después puede leer lo demás. Yo lo he leído y es cuando doy estudios de eso, pero lo fundamental para mi pueblo es la palabra de Dios. Ahora, vamos a una escritura más. Leímos ahí el versículo 7. Acuérdense sus pastores, vean su comportamiento, vean si realmente predica la palabra de Dios, ven su esfuerzo. Ahora vamos al 17. Versículo 17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Ahora sí dice que sujeten al pastor, pero siempre y cuando el pastor sea una persona realmente puesta por Dios. Porque imagínate, hay pastores que dicen cada barbaridad, ¿ve? Y eso es algo muy, muy triste, muy lamentable. Entonces el pastor debe ser un ejemplo, debe leer la Biblia todos los días, escudriñar la Biblia todos los días, porque de ahí viene el mejor consejo de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno habla y da consejo a la gente, tiene que ser la palabra de Dios. Obviamente sale un consejo de nosotros también, es natural, es normal, somos seres humanos, pero el consejo mejor es el de la palabra de Dios. Así que, ¿debemos orar a los pastores? Sí, ahí está. Entonces, la Biblia nunca habla, en cuanto al Nuevo Testamento, de sacerdotes. Eso ya dejó, lea Hebreos, y se va a dar cuenta que eso, la sombra de lo que era antes, lo que era
este sacerdocio levítico, el de Aarón y sus hijos, ¿verdad? Ese ahora es una realidad, pero en toda la iglesia. Y ya lo vimos anteriormente en otro estudio antepasado, ¿verdad? De que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, eso lo dice Pedro, lo dice Apocalipsis, lo dice el Antiguo Pacto también. Somos ahora, aunque no tengamos el título ni la preparación, ni fuimos a un seminario, ahora somos real sacerdocio. Pero no porque usted es bueno o es mejor que los demás, sino porque Dios en su grande misericordia nos dio ese título por ser ahora hijo de Dios. ¿Qué quiere decir un sacerdote? Llevar las buenas nuevas, hacer sacrificios espirituales en la Biblia, es decir, presentar a Cristo, no nomás el pastor, no nomás los ministros, cada miembro, cada creyente de la palabra de Dios tiene el compromiso delante de Dios de compartir la palabra con los demás. Es que yo no sé hablar, no sé mucha Biblia, pues prepárese, hermano, prepárese. Yo tampoco sabía hablar, ni mucho menos delante de la gente, ni tampoco sabía expresarme, ni nada de eso, pero ¿qué pasa? Tiene que obedecer lo que dice la palabra de Dios y con el tiempo el Señor le va dando palabras. Porque lo que Dios saca de su corazón es lo que lee, es lo que ve, es lo que vive. Pero si pura novela y pura televisión y puro Facebook y puras tonterías de esas, bueno, es lo que va a sacar el diablo de usted. No Dios, el diablo. Pero si usted lee la Biblia, se pone a escuchar mensajes, analizarlos, a escuchar la palabra de Dios, dedicarle tiempo con devoción a la palabra del Señor, cuando tenga necesidad de hablar de algo de la Biblia, le va a salir. Aunque no se acuerden qué versículo estaba, ni qué capítulo, aunque de repente confunda los nombres, ¿verdad? Eso nos puede pasar a todos. Pero sí, va a salir de su corazón la palabra de Dios. Y eso es lo que realmente conforta el alma del pecador y hace que se convierta al evangelio, no a una religión, no a una denominación. Las religiones y las denominaciones están llenas de gente convencida solamente porque hablaron bonito o porque les dieron algo o porque los convencieron de que ahí era la verdad. Pero no, cuando es el nuevo nacimiento se da por la palabra del Señor. Es la única forma, no hay otra forma. Ni porque nazca hijo de un pastor, hijo de un papa, hijo de un sacerdote, de un rabino, de nadie se da, solamente por el evangelio que da el nuevo nacimiento. Así es como dice la palabra de Dios y en eso estamos firmes. Bueno, pues gracias a Dios por este día. Recuerde, no es atacar ninguna religión, ninguna denominación, no se sienta ofendido ni ande con cosas así, no, céntrese y diga, bueno, es cierto, dice la Biblia, pero voy a ver si es protestante, a ver si este evangélico, que está hablando, dice la verdad, escudriñe la Biblia. Y si estoy equivocado, simplemente ore por mí para poder cambiar. Pero si lo que hemos leído es bíblico 100%, se va a dar cuenta que usted va a entender lo mismo que yo entendí. Porque no es un misterio ya eso ya está escrito, está bien establecido, y aparte acompañado con otros documentos extras, se va a dar cuenta que no hay sacerdocio como el que hoy nos han enseñado en la Iglesia Católica. Usted es sacerdote, usted aunque no lo crea, es un sacerdote puesto por Dios, si le entrega la vida al Señor. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Y recuerde, ¿verdad?, que en este ministerio creemos definitivamente que debe de enamorarse de la palabra del Señor para poder salir adelante en lo espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche le damos gracias por la bendición de la vida. Señor, usted mejor que nadie conoce nuestros sentimientos y nuestro corazón. Nunca es el propósito ofender o condenar a otros grupos, Señor. Al contrario, queremos, Señor, que se den cuenta dónde están las fallas. Y aún si yo estoy equivocado, Señor, perdóname por ello, Padre. Pero si lo que muestro es bíblico, Padre, que pueda quedar en sus corazones. Porque no vengo a enseñar mis ideas, ni lo que creemos en este lugar, sino venimos presentando lo que dice la santa palabra de Dios. Y yo sé que para muchos su religiosidad de muchos años, donde han nacido, ya sea evangélico, sea protestante, sea católico, testigo de Jehová, les es difícil cambiar sus pensamientos porque han sido ya moldeados desde muy pequeños, mi Señor. Pero Padre, por eso le pido que su Santo Espíritu nos ayude a entender lo que dice la Biblia, no lo que interpreta el hombre, porque todos fallamos y tenemos nuestra propia interpretación. Pero su palabra es perfecta y es santa, ya que es la ley real. Es la palabra de Dios establecida en esta tierra para que aprendamos de ella, la que nos va a dar crecimiento, Señor. Pero también ha dejado establecido a siervos para que nos ayuden a crecer también espiritualmente. Y usted dejó establecido, Señor, un ministerio grande, Padre, para que la gente se convierta, no nomás en este país, sino en muchos países, Señor. Allá hay hombres, mujeres de Dios que predican su palabra, que dan testimonio. Mayormente, Padre, los pastores tenemos que estar al frente, mi Señor, dando ejemplos. Somos imperfectos y muy faltos, es verdad, pero nos falta mucho por corregir todavía en nuestra vida, pero queremos, Padre, dar lo mejor de nosotros. Por tanto, que seamos ejemplo real para los demás, que nos vean leyendo la Biblia, escudriñándola, compartiéndola con los demás. Quizá nuestro don no es el evangelismo, Señor, pero sí tenemos que enseñar como pastores también, Padre. Y cada creyente también tiene el compromiso de compartir el evangelio con los demás. Por eso en esta noche, los que me están oyendo, nos están viendo también, Señor, le pido, Padre, que realmente ellos tengan ese compromiso de compartirle al amigo, al vecino, al compañero, al amigo que tienes que no veía, aquel que vivía a su lado, Señor, al que se encuentra en el camino.
que le compartan del Santo Evangelio. Ahora también, Padre, gracias por cada bendición que nos ha dado, Señor, y le pedimos en esta noche por mi hermano Juan Rivera, Señor. Señor, cualquiera que sea su petición de la familia, y si quieren ellos, Señor, ya también estar tranquilos y descansar, denles fortaleza, Padre, porque es angustiante ver a un ser querido, Señor, tendido en cama en esa condición, y sé que ellos también están cansados, Señor. Por un lado, el amor de hijos, de esposa, hijos de sus primos. Hay un dolor grande también, Padre. Pero al mismo tiempo no queremos ver un familiar ahí tendido, Señor. Y más si lo amamos, no queremos verlo sufrir tampoco, Señor. Por tanto, Padre, que sea su voluntad. Ha sido desconectado y hasta hoy, Señor, sigue respirando por su propia cuenta. Señor, cualquiera que sea su propósito, le pedimos, Padre, que dé fortaleza a la familia. Y si es su voluntad que esté sin esos aparatos, Señor, y que viva, Padre, que sea también para glorificar su santo nombre, Señor, ya que la honra debe ser para usted y no para nosotros, sino para usted, Padre. Bendiga a toda la familia Rivera, los que están allá afuera en su país, Señor, que no pueden venir, bendígalos, Padre, y fortalézcalos también, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad, Señor, y haga su voluntad en nuestra vida, también como los que nos escuchan, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía al principio, ¿verdad? Que decida lo que tenga usted decisión en cuanto a los últimos momentos, lo que deje bien claro, ¿verdad? Quiere usted una caja bonita, cómprela, no se la deje, encarga ahí a sus hijos, lo que usted quiera lo puede hacer, pero aclárelo antes de morir, porque no va a venir a la familia de usted después de muerto, se acabó su historia, ya se acabó. Entregue la vida al Señor, porque en cualquier momento nos puede llamar a cuentas. Si usted no se ha reconciliado con el Señor, le conoció y se apartó del camino, es la oportunidad, reflexione. Queremos de todo corazón que usted conozca al Señor o que regrese al camino. Porque en cualquier momento, no importa la edad, si estamos sanos, si estamos enfermos, no importa dónde nos encontremos, la muerte nos puede sorprender. Así que tenemos esa carga como predicadores de decirle que el Señor viene pronto, pero aún si no llegara pronto, usted puede morir esta noche. Yo puedo dar mi último mensaje en esta noche, mañana no amanecer, o salir de aquí de repente en un accidente y ahí me quedo. Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios y también vivirla, como dice la palabra del Señor. Así que sigan orando por aquellos que están en hospitales, también por los que cuidan del hospital, los doctores, los enfermeros, enfermeras, por toda la gente que trabaja ahí, muchos están de mucho corazón, por los clérigos que están en ese lugar ahí también predicando y hablándoles en los últimos momentos a la familia, a los seres queridos o al que está agonizando. También hay gente que está trabajando en el lado espiritual. Bendiga a todas esas personas y de verdad que es una bendición muy grande, hermano, muy grande, el poder compartir con hermanos también en hospitales, ya que uno aprende mucho de ellos y también nos hace reflexionar en nuestra vida espiritual. Pues Dios les bendiga a todos y a mis hermanos de Luis Potosí, que Dios les bendiga, hermanos, y recuerden, el trabajo que estamos haciendo no es en vano. Dios viene pronto y tiene un galardón para todos nosotros si nos esforzamos hasta el final. Dios les bendiga y será primero Dios el viernes 7 de la noche, domingo 2 de la tarde, horario de California. Que Dios les bendiga a todos.